Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa. Entre los múltiples aspectos que venimos, digamos, tratando de tocar, de mirar, de estudiar en el contexto en el que nos encontramos actualmente, pues hay uno que realmente está modificando, si se quiere, la vida cotidiana de todos, está modificando la forma de relacionamiento, pero también modificando la forma en que ejecutamos nuestras actividades diarias, y tiene que ver básicamente con el entorno digital frente a lo que tiene que ver con el trabajo, con el estudio, incluso con la comunicación y las relaciones sociales que venimos construyendo. Para tratar de tener, digamos, más o menos claro este panorama, pues vamos a conversar hoy con un invitado que conoce con bastante detalle estos cambios. Él es el profesor Pablo Andrés Santos Fernández, quien es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana, tiene un MBA en Mercadeo y Finanzas de la Universidad de Indiana en Estados Unidos y ha trabajado para diversas multinacionales. Actualmente es director de negocios de una empresa colombiana integradora de soluciones y es profesor de internacionalización de la empresa en la Universidad Nacional de Colombia y de Revolución 4.0 en la Pontificia Universidad Javeriana. Profesor Pablo Santos, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Buenos días, profesor Patiño, muchas gracias, muy amable. Es muy rico estar acá. La primera pregunta con la que quiero preguntar, profesor Santos, con usted que quiero arrancar es que cómo nos ha cambiado la vida a lo largo de este año en este contexto de pandemia, y qué papel juegan las tecnologías de la información y la comunicación en este contexto. Bueno, sí, estamos viviendo un momento sin precedentes. Normalmente, lo que nosotros hemos observado es que la sociedad se va cambiando, se va modificando a través de los cambios tecnológicos. Esto ocurre, digamos, con 80% de las veces. Es lo que hemos visto principalmente en la era contemporánea. Con las revoluciones industriales se han ido moldeando lo que la sociedad hasta lo que conocemos hoy en día. Sin embargo, hay eventos coyunturales que, como pandemias, como guerras, como manifestaciones, eventos económicos, que también tienen un gran impacto en la sociedad. En este caso, pues estamos ante la pandemia del COVID-19 y bueno, para poner ejemplos de lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, esos cambios debidos también a eventos inesperados, pues lo mismo se espera ahorita, ese tipo de cambios en la sociedad, ¿sí? A finales en la Segunda Guerra Mundial, se hablaba, por ejemplo, del proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan eh, creó, creó pues lo que fue la bomba atómica, y eso lo hizo llamando a colaborar una cantidad de científicos, y eso lo hizo en el evento de la guerra. Ahorita en la pandemia también ya se ha escuchado la palabra Proyecto Manhattan. Ya hay iniciativas, hay una iniciativa en Nueva York de buscar soluciones drásticas, donde llaman una cantidad de, eh, de gremios, de colaboradores, para innovar y para buscar una solución a todo eso. Y esos eventos tecnológicos tienen al final grandes consecuencias en lo que es el cambio de la sociedad, que es lo que hemos nosotros visto pues en la era contemporánea, de cómo la sociedad, los modelos organizacionales van respondiendo a cambios tecnológicos. En ese contexto, uno de los cambios que hemos visto con mayor, digamos, énfasis en estos meses tiene que ver con lo que algunos llaman el teletrabajo y el estudio virtual o el estudio remoto. Y lo digo porque si bien esta venía siendo una opción muy clara desde el surgimiento de este núcleo de tecnologías que algunos llaman la tercera revolución industrial desde la década de 1970 a hoy, realmente hoy es cuando este fenómeno se ha vuelto mucho más contundente, más evidente, porque se ha vuelto casi que la única opción para millones y millones de personas. Sí, digamos que ahora esta situación en la que estamos, en la que hay un confinamiento, nos pone a pensar en muchas cosas. Eh,
Y tú hablas del teletrabajo, ¿no? Digamos que ese es uno de esos aspectos que estamos viviendo y estamos usando y vemos los beneficios, pero muy seguramente nos damos cuenta que hay mucho más por hacer, que hay mucho más por desarrollar y nos comenzamos a dar cuenta de las deficiencias de estas tecnologías, ¿sí? Eh, Nuestra cultura, específicamente la cultura colombiana, que tiene altos grados de colectivismo, no es una sociedad tan individualista como otras sociedades, requiere con mayor razón esas comunicaciones de alto contexto en las que necesitamos tener una reunión cara a cara, frente a frente. La comunicación tiene que ver más con el contexto. No solamente son las palabras, sino es un conjunto pues del entorno que al final todo esto se convierte en la comunicación. Y estamos viendo que estas herramientas son útiles, pero hombre, se han quedado lo que es Zoom, lo que es WhatsApp, lo que es Google Meets, etcétera, todas esas herramientas que usamos se quedan a veces cortas. O sea, uno dice, necesitamos mejores herramientas que de alguna forma puedan suplir esa falta, eso que estamos teniendo ahora, ese problema que estamos teniendo ahora de esa falta de contacto, de esa falta de una comunicación más personal. Entonces, es un repensar, es analizar lo que tenemos, es por un lado saber que hay cosas que funcionan, pero por otro lado inmediatamente comenzar a tener una presión por innovación, por encontrar mejores herramientas. Entonces, tú hablabas de la revolución industrial, algunos la conocen como revolución industrial 4.0, que es en lo que estamos entrando en este momento, venimos en este nuevo siglo, venimos en la era de una transformación digital, desde la emisión del Internet, y estamos entrando a lo que llamamos algunos revolución industrial 4.0. Y como dices, profesor Patiño, estos eventos están como acelerando un poco esa entrada, ¿no? Acelerando un poco a ver con qué tecnologías contamos para tener una mejor comunicación, ¿no? Y bueno, y hay otras cosas adicionales que quisiera comentar ahora y es, ha también cambiado un poco la conversación en cuanto a las conversaciones del país y se han vuelto más conversaciones globales, más un tema de lo que pasa en Wuhan nos afecta a nosotros, quién lo creyera, afecta a la economía colombiana. Entonces comienza a cambiar un poco el discurso, comienza a cambiar un poco los modelos, esto en sincronía con los cambios tecnológicos es lo que comienza a acelerar esa entrada a esa revolución industrial 4.0. Y al mismo tiempo nos da una oportunidad para, con retrospectiva de las pasadas revoluciones industriales, las tres, que algunos llaman tres revoluciones industriales pasadas, poder tener una mejor planeación para lograr cumplir los objetivos, para lograr capitalizar sobre los errores que hemos tenido en otras revoluciones industriales, lograr tener una más inclusiva, más incluyente, donde haya protección a las personas que pueden estar más vulnerables a estos cambios. Entonces, sí, se abren muchas ideas, muchas puertas, y bueno, yo creo que muchas oportunidades también de trabajo, ¿no? Muchas oportunidades de proyectos. Entonces yo en eso sí soy muy positivo en la Revolución Industrial 4.0. Yo veo incluso más oportunidades de más demanda de trabajo que incluso los trabajos que se puedan perder, ¿no? Por esa cantidad, por esa demanda de necesidad que tenemos de hacer nuevas cosas, de recrear nuestra sociedad. Algunos de los cambios que algunos sociólogos vienen señalando en Europa, por ejemplo, y que es fácil de ver en América Latina, incluso en los Estados Unidos, es que a partir de las medidas que han tenido que tomarse y la aplicación estricta de estos protocolos digamos,
uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación y el resto de tecnologías, la robotización de los procesos, etcétera, se ha descubierto que quizás muchos gastos que hacían las empresas ahora se los ahorrarían. Gastos en oficinas, gastos en movimiento de personal e incluso tiempos de ejecución de labores. ¿Esto va a tener un impacto importante en la vida del trabajo? Claro, definitivamente. Y pues en la sociedad, esto que tú acabas de decir, que son ventajas, o sea, el tema de aprovechar la transformación digital, aprovechar la revolución industrial 4.0, encontrar nuevas herramientas de digitalizar la documentación, ¿cierto? Que como bien lo decía, se traduce en reducción de costos, de incluso de lo que se llama el costo de transferencia. Eh, Esto va a tener un gran impacto principalmente en las empresas pymes. Vemos que cambia un poco el paradigma que tenía la empresa multinacional global, esa ventaja que tenía de economías de escala, de producir a través de grandes inversiones en capital y contar con grandes recursos, lograr economías de alcance, economías de escala y poder fácilmente dominar y competir y tener el dominio de un mercado, pues este paradigma ya está cambiando porque una empresa pyme cuenta con tecnologías que pueden igualar o equilibrar esas ventajas de esas empresas, de esos paradigmas de economía de escala. Entonces, las empresas multinacionales también se han visto retadas y incluso vemos casos donde en países donde los locales han vencido, las empresas pequeñas, pymes han vencido a las multinacionales, lo cual tampoco es del todo bueno. O sea, entonces estamos viendo cómo lograr eh, a través de la tecnología mejorar en todos los niveles de empresa. Las empresas multinacionales, las empresas grandes también están teniendo la necesidad de transformarse. Vemos, por ejemplo, hoteles que se han convertido en hospitales. Vemos, por ejemplo, empresas que fabrican ropa fabricando tapabocas. Vemos empresas que fabrican carros fabricando ventiladores. Y lo veo como un ejercicio, viendo desde un punto de vista positivo, un ejercicio muy retador para las empresas, tener que rápidamente buscar cómo cambiar su estructura, cómo cambiar su operación, pero es un ejercicio que puede quedar para, para todos los desafíos que trae una revolución 4.0, que implican mucha dinámica, que implican cambios sociales drásticos, acelerados, exponenciales, y entonces ahí es cuando ese tipo de ejercicios se vuelven valiosos. Entonces, sí, yo creo que en todos los niveles, tú hablabas pues, el tema del trabajo, el tema laboral con las empresas, el gobierno, profesor Patiño, el gobierno también se está viendo presionado por generar innovación, por llegar rápidamente a ese gobierno digital. La sociedad también está comenzando a entender la importancia de ese jugador del gobierno, ¿sí? Eh, como orquestador de muchos cambios y de una sociedad muy grande y que necesita responder rápidamente a eventos coyunturales. En la, digamos, discusión frente a las aplicaciones que los distintos gobiernos vienen haciendo para el control de la pandemia, pues se ha vuelto muy, digamos, un asunto de mayor demanda, de mucha utilidad en la utilización de aplicaciones a través del teléfono para ubicar a los posibles focos de contagio, la expansión de los focos de contagio, pero también está abierto una discusión política muy fuerte, el tema de la privacidad y la libertad. Y junto con temas como la limitación de la movilidad de las personas, pues está abriendo un debate muy importante y pareciera que la tecnología contemporánea le da mucho más poder al Estado. ¿Cómo solucionar este dilema entre mayor tecnología, mayor control, pero también mantener las garantías de libertad individual? Sí, excelente. La tecnología, la respuesta que pues que da
que dan los académicos, que dan autores, los expertos en la materia, los investigadores en diferentes países, es que la tecnología, los problemas de la tecnología se resuelven con tecnología. Esa es básicamente la respuesta corta a esa pregunta. Lo que tú dices es muy cierto. Para que el gobierno pueda orquestar, para que pueda tener una gestión social efectiva, requiere información. Y ahí hay desafíos de privacidad, ¿cierto? Desafíos de pronto culturales que se resuelven nuevamente con tecnología. En este momento la situación yo creo que no es incluso, no nos damos cuenta, pero incluso en temas de privacidad es peor de lo que podría ser si uno planteara estas soluciones en las que el gobierno tuviera acceso a la información, porque en este momento tu información la tienen, hay un monopolio de Big Data que está dominado por empresas como Facebook, como Google, con los operadores, y eso es importante entenderlo, o sea, y es importante controlarlo, ¿sí? Entonces, si es por temas de privacidad, esas empresas ya tienen tu información, ya están, digamos que esa amenaza ya no es una amenaza, ya es un hecho y bueno, eso se debe controlar y ahora que eso pasara a control del gobierno con el tema de que él pueda, de que esta organización, las organizaciones públicas puedan gestionar, tener una mejor gestión social para proveer mejores servicios, pues hombre, pues entonces uno se pone a pensar y dice, ¿por qué no? ¿Listo? El tema de la privacidad es otro concepto interesante y es, como tú mencionabas, todas las tecnologías emergentes que vienen, que son esos detonantes de la revolución industrial 4.0, y hablamos de computación cuántica, inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, 5G, etcétera, cloud. Traen grandes oportunidades y grandes desafíos. Entonces, cuando hablamos de privacidad y que uno dice esto permite tener passwords más seguros, pues es exactamente lo contrario. En la medida en que los modelos de seguridad se vuelven más robustos, pues es cuestión de tiempo para lograr que puedan quebrantarse con nuevas tecnologías. Entonces, esto yo creo que al final lo que nos va a llevar, y es un planteamiento interesante, y es que, en definitiva, ¿qué es un password? Analicemos qué es un password para proteger información, ¿cierto? Y eso que tenemos que cambiar constantemente en los computadores, que nos piden que pongamos caracteres y mayúsculas, etcétera, es para evitar que alguien que tiene malas intenciones pueda entrar a usar esa información. ¿Listo? Entonces es lo que en algunos académicos, algunos científicos llaman como una sociedad en la que hay un modelo en el que hay, por evitar culpables reales, lo que llaman, hay muchos falsos positivos, llaman más falsos positivos, significa que la mayoría de las personas tenemos que lidiar con estos passwords por culpa de unos pocos que realmente son los que están haciendo eso. Entonces es como cambiar un poco el modelo a un modelo en el que no hay passwords, no hay problemas de seguridad, simplemente la tecnología se encarga de identificar quiénes son las personas que están tratando y lo hace en el acto. Están tratando, tienes intenciones de quebrantar o de violar la privacidad. Entonces, esto la tecnología puede permitir o podrá permitir con algunos modelos, algunas técnicas que se desarrollan, identificar esto incluso antes de que suceda. Entonces, un modelo en el que no hay passwords es como en una manifestación, cuando hay una manifestación pacífica y eventualmente alguien hace un daño al Transmilenio o tira una piedra y se ve castigada pues se ve juzgada la manifestación. Realmente allá hay tecnologías para identificar quién es la persona que hace eso, por qué razón tiene que buscarse un modelo en el que se juzga a todo un grupo cuando realmente eso pueden ser cosas que se pueden identificar. El control de armas, que es algo muy polémico, bueno, pero se trata es de si hay tecnologías que
en las que realmente yo puedo con inteligencia artificial, Internet de las cosas, realidad aumentada, identificar cuando alguien coge un arma, quién es el que coge el arma, y de pronto identificar el contexto y poder incluso notificar y poder prevenir al usuario de esa arma sobre lo que puede pasar. O sea, este tipo de tecnologías son cosas que son posibles. O sea, desde el punto de vista tecnológico es posible y cada vez más. Entonces, sí, estamos en un modelo, volviendo a tu pregunta, en un modelo en el que estamos es restringiendo a todo el mundo en lugar de identificar realmente, puntualmente y no tener todos esos, como llaman algunas veces, falsos positivos, tener que cargar con esas restricciones. Es el tema de la pandemia, usando ahorita el confinamiento, que ya varias personas, varios pensadores, varios expertos en la materia dicen que estamos usando medidas que son incluso pues medievales, y es todos confinándonos, cuando realmente hay tecnologías en las que, hombre, si el 99% de la población no tiene síntomas, realmente es un golpe muy fuerte para la economía que esté completamente parada. Entonces, se trata de eso, ¿no? De cómo usar la tecnología para poder ser más eficientes, y tener esa comunicación que permita a su vez bienestar para todos, y los temas de privacidad, ¿sí? Los temas del manejo de la información pueden, con la misma tecnología, pueden controlarse de una mejor manera. Preguntarle además por en esta misma dirección, por un hecho que sucede en la educación, y es que muchos están planteando que si bien la educación, digamos, tiene un efecto importante, se ha podido solucionar en gran parte la educación escolar para los más pequeños, la educación media y la educación superior a través de medidas de clases remotas o clases virtuales, en todo este, digamos, contexto. También hay un debate importante, es que la tecnología no logra reemplazar completamente el contacto humano. Y de hecho, pues no solamente en actividades prácticas docentes como los laboratorios, sino incluso en las clases teóricas comunes, el contacto humano parece ser irreemplazable por medio de este ámbito tecnológico. Sí, a mí, profesor Patiño, apenas me digan, oiga, puede dictar una clase presencial, yo voy a salir corriendo a hacerlo, porque me hace falta, porque es difícil, lo que tú decías, llegar, tener ese contacto. Nuevamente, somos una sociedad que tiene una comunicación de alto contexto. Cuando yo estoy en la clase, la lectura que hago de los estudiantes, cuando uno eh, eh, hace un comentario y eso causa risa y causa controversia, y ese tipo de cosas es difícil lograrlo con las herramientas que tenemos hoy en día. Pero nuevamente, yo creo que es cuestión de tiempo. La tecnología, los problemas de la tecnología se resuelven con tecnología. Algo muy positivo y que podemos sacar ventaja de esto, sobre todo en la educación primaria, es que los niños, más allá de verse, de ver si estas clases online realmente tienen la misma eficiencia, en algunas cosas de pronto sí. Yo quiero dar un ejemplo de un trabajo que puse online, y en la clase normalmente me tomaba de pronto 45 minutos para que lo resolvieran los estudiantes, y ese trabajo lo resolvieron la mitad de tiempo, de pronto porque ya estaban colaborando cada uno con sus computadores. Entonces hay cosas que pueden ser incluso más eficientes, pero yo a donde iba es que eh, ese ejercicio es importante en la medida en que el estudiante, el niño principalmente, se da cuenta que comienza a entender más la sociedad. Entonces, dejar de ser un poco eh, eh, como dejar de tener un poco ese concepto de la sociedad como un sistema que es inevitable, en el que venimos y en el que pues realmente lleva una velocidad y estamos metidos en el sistema, y no nos podemos quedar atrasados, y funciona así, y nos levantamos por la mañana
y alistamos la maleta y tenemos que cumplir con esos certificados para finalmente poder lograr tener un trabajo y poder tener hijos que a su vez hagan lo mismo y poder pagar un colegio para que esos niños puedan hacer lo que ellos hacen, para que los hijos de ellos puedan hacer lo que ellos, o sea, ese concepto, ese sistema, ese concepto viejo, este tipo de cosas como que nos despierta ellos también y dicen, no, un momentico, hay un problema y ese sistema puede cambiar. Ese ejercicio es muy interesante, de pronto no se ha hablado de eso, cuando un niño se ve a sus compañeros online y dice esto está pasando y ve que los profesores están sufriendo con eso, están de alguna forma acomodándose a esa situación, eso es valiosísimo. Eso es decirle al niño, esa es la verdadera educación, que es, esto es un sistema que es dinámico y que cada vez va a cambiar más rápido y que cambia por situaciones coyunturales, pero también puede adaptarse con la tecnología y eso a su vez cambia los modelos y entonces la clase que era así ahora va a ser de esta forma. Ese ejercicio, nadie ha hablado de eso, pero ese es realmente el valor que vamos a sacar de esto. Y yo creo que eso puede ser hasta más importante que cualquier clase, y es que el niño pueda identificar o el joven pueda identificar esos cambios de modelo que son posibles. Y Pues, que es pero, más, él puede ser parte de esos cambios de modelo. muchas gracias, muy amable. Creo que su explicación ha sido muy importante para todos nosotros. Lo esperamos a ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico. Profesor Santos, muy amable por estar en Punto Crítico. Muchas gracias, muy amable.